Hemos dicho, mis hermanos, que la imago Dei en esencia significa la imagen de Dios puesta por Dios en cada ser humano. Todos los seres humanos han sido creados a la imagen de Dios. Por lo tanto, todos los seres humanos tienen valor, dignidad y propósito. Decíamos en el primer sermón que entender eso debe ayudarnos en nuestras decisiones diarias, en cómo nos relacionamos con las personas. Decíamos la semana pasada que al haber sido hechos a la imagen de Dios, Dios instituyó solo dos géneros, hombre y mujer. Pero Satanás, mediante el pecado, trata de engañar a las personas, haciéndoles creer que Dios se equivocó. Y que entonces el propósito, el valor, la identidad no está en la creación, en el creador, sino que está en los sentimientos de la persona. Y vaya, esto no es algo que solamente se da en una comunidad LGBT. Los cristianos muchas veces caemos también en esa mentira de poner nuestros sentimientos como una verdad absoluta. Nuestro servicio a Dios, nuestro caminar con Dios, nuestro actuar con Dios muchas veces está determinado por cómo te sientes, ¿verdad? ¿O sirves de la igual manera cuando te sientes bien que cuando te sientes triste? No. Nuestros sentimientos determinan muchas veces nuestra fe. Y hermanos, no dejemos que eso pase. Nuestros sentimientos son cambiantes, son volubles. Hoy veremos un tema, creo yo, muy complejo y es sobre el transgénero, la imago Dei, la imagen de Dios y el transgénero. Y como diría el doctor Albert Mohler, el transgénero hizo que el orden moral colapsara totalmente. Antes era los conservadores contra los liberales, los conservadores contra el movimiento LGBT. Pero cuando el transgénero llegó, cuando la ideología transexual entró, hoy ya no es conservadores contra LGBT, hoy dentro del movimiento LGBT es feministas, homosexuales, gays contra transgénero. Albert Mohler decía que antes era conservadores contra los de la ideología de género, hoy parece ser que es dentro del mismo ámbito se está peleando una batalla. Es más, muchos activistas homosexuales, gays, bisexuales y todas estas cosas hoy se han levantado en contra del movimiento transgénero. Porque esto va más allá. Por eso hoy quiero con la ayuda de Dios bosquejar este sermón bajo 4 encabezados y te pido tu paciencia, te pido tu atención. Voy a tratar de explicar lo mejor que pueda esto. Porque es importante que como cristianos sepamos esto. Mi primer encabezado vamos a hablar de la disforia de género, luego vamos a hablar de transformación y transgénero, luego veremos testimonios de gracia y por último cerraremos viendo que en la Biblia hay esperanza para el perdido. Empecemos tratando de entender la disforia de género. Según una página del Planet Parenthood, que es literalmente pro aborto, pero me llama la atención que ellos mismos definen la disforia de la siguiente manera. Ellos dicen, la disforia es una molestia, un desazón, una pena difícil de soportar o un estado de ánimo de tristeza, de ansiedad o de irritabilidad. Lo contrario de la disforia es la euforia. Y la euforia es cuando te sientes bien, ¿verdad? Estás eufórico, Lo contrario es la disforia. Te sientes mal, te sientes con ansiedad, te sientes triste, te sientes irritable, molesto. Pero aquí, cuando hablamos de la disforia de género, básicamente dice
que la angustia, la ansiedad, la depresión, la tristeza, la confusión, el malestar, la incomodidad, el desagrado, radica en que una persona no se siente bien con el cuerpo que tiene. ¿Alguna vez te has visto al espejo y te ves y te da tristeza lo que ves? Eso es disforia. O tú te ves y dices, Señor, te pasaste, neta. ¿Cómo me hiciste así? ¿Y qué dices? Ya ni modos. 2 kilos de mole, por favor. 2 litros de mole. Esa sensación de no estar contento con el cuerpo, con tu cuerpo, pero en este caso de la disforia de género, es no solo no estar contento con tu cuerpo, no estar contento con tu identidad, que tu cuerpo te está diciendo que eres. Y es donde empezamos a tener esto que hoy escuchamos. Resulta que hay un hombre con toda su complexión, sus órganos, su sexualidad, con la voz de hombre, con el cuerpo de hombre, que de repente dice, soy mujer. Se ven y dicen, ok, mi cuerpo dice una cosa, pero yo digo otra cosa. Por lo tanto, mi cuerpo no tiene ninguna autoridad. Quien tiene la autoridad soy yo sobre mi cuerpo. Por lo tanto, yo me siento mujer, aunque mi cuerpo diga otra cosa. En el libro Revolución Sexual, el pastor Miguel Núñez y su esposa Catherine escriben, cuando una persona dice o afirma sentirse más como el sexo opuesto al que su fenotipo demuestra, la palabra fenotipo son sus rasgos observables, cuando una persona dice, yo no soy esto que ustedes ven, entonces estamos hablando de disforia de género. La transexualidad y el transgénero nace cuando una persona dijo, mi cuerpo, mi ADN dice una cosa, pero yo no me siento como mi cuerpo dice. Entonces, por eso es que tenemos hombres diciendo que son mujeres y mujeres diciendo que son hombres. Y esto ha caminado al hombres diciendo, soy un perro. Había uno que decía que era un caballo. Y esto se vuelve muy complejo, hermanos, que al grado de que el mismo movimiento LGBT, porque habla más del elemento transexual, que es una cuestión de vestimentas, pero aún ellos se han querido alejar un poquito del transgénero, porque miren, cuando se habla de homosexualidad, lesbianismo y todas estas cosas que veíamos la semana pasada, ellos tratan de responder una pregunta, y la pregunta es, ¿a quién puedo amar? Por eso ven estas cartulinas o estas imágenes que dice, amor es amor. Había uno que decía, Dios ama el amor. Entonces, por eso, miren, dentro de este movimiento de ideología de género que apuntan mucho al amor, ¿has escuchado esto? Mucho mensaje de déjennos amar. ¿Ah? Y en Estados Unidos desde el 2018, de lo que he podido ver, hay una conferencia que se llama Revive, que es un movimiento LGBT cristiano, que en esencia te dicen, puedes ser cristiano siendo homosexual siempre y cuando no practiques el homosexualismo. Porque ellos dicen, mira, Dios es amor y por lo tanto ama el amor. Y mientras tú ames, todo está bien. Ese es el mensaje del elemento homosexual. Cuando entramos al elemento transgénero, la pregunta ya no es ¿a quién puedo amar? La pregunta que surge en el movimiento transgénero es ¿quién es el creador? Porque ellos se han estado metiendo en transformar el cuerpo, haciéndose ellos
creadores. El doctor Moller dice, la letra más radical y revolucionaria de las siglas LGTBQ es la T. El transgénero representa más que ninguna otra parte esta revolución que estamos viendo, y lo que están intentando esta gente es redefinir la humanidad. El movimiento homosexual quiere redefinir la sexualidad. El movimiento transgénero quiere redefinir la humanidad. De hecho, muchos activistas gays, activistas lesbianas, en lugar de celebrar el transgénero, hoy literalmente se han estado alejando de este movimiento. ¿Por qué? Porque los transgéneros están jugando a ser Dios. El homosexual dice, tengo sentimientos hacia una persona de mi mismo sexo. El transgénero dice, este cuerpo lo puedo transformar. Dios me hizo de una manera, pero Dios no tiene la última palabra. Yo tengo la última palabra. Yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera y puedo cambiarlo. Es por eso que hoy en día vemos el avance desde los gobiernos mismos a que desde niños los niños tengan acceso a hormonas que transformen sus cuerpos. Leí un testimonio de una persona que decía, ¿cuánto me hubiera gustado tener padres que desde los 8, 9 años me hubieran dado hormonas para que mi cuerpo cambiara? Pero dice, me fue mal. Tuve padres cristianos. Hay lugares donde se prohíbe tener un estudio bíblico, pero abiertamente hay grupos de ayuda para salir del closet. Hay una ley que ahorita han estado poniendo mucho en Estados Unidos, pero digo, al final México recibe todo lo que viene de allá sin ningún filtro, que literalmente es, si el maestro ve a un alumno con tendencias homosexuales o que no está contento con su género, la escuela, el maestro puede enviar a ese alumno a un grupo de psicólogos mayormente homosexuales sin pedir consentimiento a los padres y sin avisar a los padres. ¿Por qué? Porque dicen, los niños pueden tomar sus decisiones. Y por ahí hoy les compartía lo que la Suprema Corte está ahí apuntando a una... Vaya, papás, nos quieren quitar la autoridad de nuestros hijos. Y yo sé que sale el macho alfa que dice, a mí ni que vengan. Ay. Cuidado, hermanos. Cuidado. Esto está avanzando a pasos agigantados y lo están haciendo desde las leyes. Y si ni siquiera tenemos la idea de lo que está pasando, cuando vengamos a ver, esto lo vamos a tener más cerca, más de lo que ya está. Si de repente sentimos cierto rechazo al elemento homosexual, gay, lesbiano, con el tema transgénero, mis hermanos, literalmente es un desafío a Dios, diciéndole, tú no eres el creador, yo puedo decidir en mi cuerpo, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Por eso, cuando hablamos de disforia de género, hablamos de, hasta hace algunos años, la disforia de género era considerada una enfermedad mental que podía tratarse. Hoy han abogado para decir, no es una enfermedad mental, por lo tanto ya no se puede tratar como una enfermedad, es simple y sencillamente una decisión personal. Tú puedes ser quien quieras ser. Por eso es que los doctores que apoyan estos movimientos han ido cambiando los conceptos. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, transformación y transgénero. ¿En qué se parecen estas palabras? ¿Verdad? La semana pasada citábamos al pastor Sugel Michelén, que nos decía
que en cierto sentido el primer caso de disforia de género de la historia fueron Adán y Eva. Ellos querían ser lo que no eran. Y ese deseo vino de Satanás. Satanás les dijo, serán como Dios. Y entonces ellos estaban disfrutando la plenitud de ser lo que Dios les había dicho que eran. Y Satanás viene con una mentira y les dice, puedes ser como Dios, puedes ser alguien diferente a lo que tú eres. Y entonces ellos comenzaron a desear ser como Dios, creyendo la mentira de Satanás, pero el deseo de que querer ser Dios no los convierte en Dios. Por más que tú desees ser alguien, tu deseo no te cambia. No cambia tu naturaleza. No cambia quién tú eres. Puedes cambiarte el nombre, puedes hacerte cientos de operaciones, puedes mudarte a otro lugar, puedes hacer muchas cosas, pero tu identidad biológica, sexual, tu genética está gritándote quién realmente eres. El problema de la ideología transgénero es que está llevando a muchas personas a pensar que el cuerpo no importa, que el cuerpo es irrelevante. No importa el ADN, no importa la biología, no importa la ciencia, no importa tus genes, no importa nada de tu cuerpo. Lo que más importa, dicen ellos, son tus sentimientos. Y si tus sentimientos te dictan una cosa, no importa todo lo demás. Y es curioso porque, como hemos dicho, los sentimientos son muy subjetivos. Hoy estamos tristes, mañana peor. Somos bien volubles. Nuestros sentimientos van cambiando según los factores. Y no podemos ponerlos como absolutos, porque precisamente eso es lo que vende el transgénero. Tus sentimientos son los que mandan, no es Dios, no es nada otra, no es ninguna otra cosa, no son tus padres, no es tu ADN, no es tu naturaleza, no, tus sentimientos. Y ojo aquí, hermanos. Claro que los sentimientos y las emociones existen. Claro que son reales y claro que también importan, pero una cosa es que importen y tengan un valor de importancia, otra cosa es que sean los absolutos que mandan. ¿Estás triste? Ok, vale la pena saber por qué estás triste, vale la pena trabajar para que ya no estés triste, vale la pena caminar con alguien que está triste, pero tu tristeza no va a determinar un absoluto en tu vida, no es de decir, me voy de Dios porque estoy triste. No, ¿se vale estar triste? Claro. Pero ese no es el absoluto en tu vida. El absoluto es, oye, ¿estás triste? Sí, pero ¿qué crees? Dios te dice, te amo. Ese es un absoluto. Es que me siento solo, siento que en la iglesia nadie me habla, siento esto, siento aquello, siento lo otro. Es estos sentimientos. Un absoluto es, no temas, yo estoy contigo cada domingo. Ese es un absoluto. Pero ¿a quién le creemos más? ¿A nuestros sentimientos o al absoluto? Ajá. Entonces dices, no, estoy triste, me voy a pasar a comprar un litro de helado. Y luego terminas de comerlo, te ves al espejo y dices, vamos por otro litro. ¿Cuántos no han querido venir a la iglesia por sus sentimientos? Porque no se sienten tristes. Ah, ¿es para qué? Entonces, el movimiento transgénero se ha aprovechado de eso para decir, quien manda en tu vida son tus sentimientos. Y esto se mezcla en el cristianismo, porque muchos somos desobedientes precisamente por lo mismo, porque decimos, hermano, hay que ofrendar para esto. ¿Y qué dice? Es que no lo siento. Cuando yo lo sienta,
Dice, porque no me van a obligar. ¿Así, ah? Entonces, ¿quién manda en tu vida? ¿Dios o tus sentimientos? Ahora resulta. Porque si fuese Dios, obedeciéramos, sin importar si lo sientas o no lo sientas. Pero entonces, ¿quién termina mandando en nuestras vidas? El sentimiento. ¿Por qué no fuiste a la iglesia? Es que no lo siento. ¿Verdad, hermanos? Pero lo bueno que solo los del transgénero tienen esos problemas. Nosotros no. Dices, es que ellos dicen que sus sentimientos son los que determinan su realidad. ¿Solo ellos? Y cuando llegamos al elemento de el cuerpo, porque aquí ellos dicen, si no te sientes así, tienes que cambiar tu cuerpo, y puedes hacerlo, dicen ellos, aunque el ADN grite una cosa, diga una cosa, dicen no, son los sentimientos. Y aquí entramos en un punto también que quiero tratar de explicarlo porque no es tan blanco y negro. Hay tintes grises cuando entramos a hablar de esto porque si somos sinceros, hermanos, en algún punto de nuestra vida, todos nos sentimos descontentos con nuestro propio cuerpo, ¿verdad? Difícilmente las temporadas de plenitud, de contentamiento con nuestro propio cuerpo son largas. Siempre hay algo que no nos gusta. Por ejemplo, el tema de los tatuajes. Esa es una clásica de andar ahí debatiendo. ¿El cristiano se puede hacer tatuajes? Bueno, de que puede, puede. Pero debe. Y dices, a ver, y el que lo quiere hacer, a ver, dice, muéstrame en la Biblia. ¿Y cuál texto le sacamos? Levítico. Y en Levítico hay unas 200 leyes. ¿Y por qué solo esa? Y entonces te sacan la vuelta. Pero es curioso porque ahí nos damos cuenta que no sabemos argumentar en estas conversaciones. Esa es la realidad. Y el argumento que podemos usar es desde la imagen de Dios. O sea, la imago Dei nos ayuda en esto. Por eso, en las clases de teología, cuando lleguemos a antropología bíblica, vamos a ver un poquito más de esto. Pero, en esencia, la pregunta es, ¿por qué te quieres hacer un tatuaje? O sea, más allá de debes, puedes, levítico, es ¿por qué te lo quieres hacer? O sea, ¿cuál es la razón? Y vas a encontrar algo. La razón de por qué la gente se hace tatuajes es por un descontento. No están felices con algo. Hay algo ahí que lo único que están haciendo es expresando algo ahí en el corazón. Y entonces, mi cuerpo es mío, dice. No te metas. ¿No este es el mensaje de ellos? A veces los cristianos así de repente, ¿no? Dios sabe que mi corazón está con Él. Y ese es dualismo, ¿se acuerdan? No. Mi corazón con Dios, mi cuerpo, échale. Pero jamás Dios ha separado esto. Dios nos hizo uno. Entonces, cuando hay elementos de hacernos tatuajes, hacernos esto, hacernos aquello, hacernos lo otro, es porque hay un elemento de descontento. No estamos contentos como nos vemos. Entonces, mi brazo no me gusta. Échenle aquí un versículo bíblico. Porque soy cristiano, dices, ¿no? Pero en hebreo, dices. Para que lo suba pues mi foto, pues, porque si no, no cuenta. ¿No? Entonces, pero miren la línea muy delgada.
Y aquí es donde entramos a terrenos grises, porque muchos estamos descontentos con nuestro propio cuerpo y hay una línea delgada cuando también ya entran temas de salud. Que ya, por ejemplo, algunos llegamos al sobrepeso. No quiero voltear y ver a nadie porque van a pensar, lo está hecho por mí, me voy a WhatsApp. Entonces, ojo aquí. El doctor te dice, tienes que bajar de peso. Ok. Y las líneas son muy delgadas porque empiezas a hacer ejercicio por elementos de salud y, el tema de hacer deporte, ejercicio, es algo muy bueno. El punto es, en cualquier momento nos brincamos a un elemento de vanidad. Son líneas muy delgadas. Empezaste haciendo ejercicio porque dices, por temas de salud, porque soy mayordomo de mi cuerpo y tengo que hacerlo, y luego te hace sentir mejor que los que no hacen deporte. Y tus redes sociales se llenan de que estás haciendo deporte porque lo que le estás diciendo al mundo, miren, soy mejor porque yo hago deporte y ustedes no. ¿Ven que las líneas son muy delgadas? No te estoy diciendo que no hagas deporte. Haz, va a ser bueno para ti. Pensé que iban a decir amén. Pero va a ser bueno para ustedes. Va a ser bueno para mí. Yo lo necesito. Tengo 39 años, ya ves, parezco de 60. Le decían, le pregunta, un señor pregunta, dice, me veo de 50, dice, solo del cuello para arriba, dice. Transformar nuestro cuerpo pueden ser por muchos motivos. Hay motivos correctos y motivos incorrectos. Los correctos pueden decir, hey, si no te pones las pilas, un paro cardíaco te va a dar. Es que no le tocaban. ¿Cómo? Tanta grasa en el corazón y no le tocaba. Él lo fue a buscar. Entonces, hay un elemento de salud importante, ¿sí o no? Que entramos en un elemento de hacer ejercicios y cuando hagas ejercicios tu cuerpo va a hacer. Pero hay líneas muy delgadas en luego ya quererlo hacerlo por vanidad. Y ojo ahí. Y el único que conoce las motivaciones del corazón, ¿quién es? Entonces, examina tu corazón. ¿Por qué haces ejercicio? O, ¿cuál es el otro lado? No hacer porque decir, ¿para qué si mi espíritu es el que se va? Mi cuerpo va a quedar, hay que darle del polvo al polvo. Eso es no, vuelvo a lo mismo, eso es no valorar lo que Dios nos dio. ¿Qué nos dio Dios? Un cuerpo. No me vean enojados, hermano. Pero decíamos, estas palabras tienen algo en común y es el prefijo trans. Porque en el cristianismo hablamos de transformación. Dios puede y está el prefijo trans. Y que ese prefijo viene prácticamente del latín que significa atravesar o ir más allá. Por ejemplo, y aquí hay la diferencia entre transformación y transgénero. El transgénero dice, me siento, haz de cuenta, un hombre que diga, me siento mujer, por lo tanto voy a cambiar mi cuerpo, mi vida, mi nombre, mi ropa, para que lo exterior se adecue a lo que yo siento.
Y ojo, porque muchos predicadores ofrecen eso. Dicen, tener esto, tener aquello, tener lo otro, va a cambiar tu interior. Es el cambio que ofrece el transgénero es cambiarlo de afuera porque lo de adentro manda. Y entonces lo de afuera hay que adecuarlo a lo de adentro. La transformación que el Evangelio promete no es esa. ¿Qué promete Dios cambiar? La transformación que Dios promete es, voy a cambiar tu corazón de piedra por uno de carne. Y cuando yo cambie ese corazón, voy a empezar a cambiar tu hombre interior para que entonces lo de afuera va cambiando. ¿Ven la diferencia? El transgénero es lo de adentro manda, hay que cambiarlo de afuera. Dios dice no. ¿Sabes cuál es tu problema? Es tu corazón. Sol. Por eso, miren, y aquí pido una disculpa. De verdad, perdónenme. El tema de la psicología, yo en lo personal la veo un poquito de lejos porque en esencia, ¿qué te dicen? Tú estás bien. La culpa la tiene tu papá que de niño te pegó. Y hasta que no perdones a tu papá que te cinturoneó de niño, vas a seguir repitiendo ese patrón. Y entonces llegas, papá, perdóname. Y es más, perdóname tú, le dices, está casi casi. Siguiente sesión. Tu problema es con quienes te juntan, tu ambiente, tú esto, tú aquello. Todo lo de afuera está mal. Tú estás bien. Y como eres una víctima, lo que hay que cambiar entonces es, porque pobrecito de ti, tú eres la víctima. Estás deprimido, sal a caminar, sal a pasear, mira los pájaros, mira esto, mira aquello, mira lo otro. Lo de afuera, que cambie lo de afuera, que la gente cambie, tú estás bien. Pero Dios no dice eso. El diagnóstico de Dios es, tú estás mal. Por eso, ¿con dónde queremos ir? ¿Con Dios o con el psicólogo? Y hasta le da 500 pesos cada terapia. Porque no queremos que nos digan, ¿sabes cuál es tu problema? Tu problema eres tú. Es tu corazón. ¿Y qué necesita tu corazón? Transformación. ¿Y qué usa Dios para transformarnos? Lo acabamos de cantar. Porque su palabra es como el martillo que quebranta y le va dando la forma. Le hacemos más caso al psicólogo que nos dice, ve a correr 10 kilómetros para que salga todo eso y te vas a sentir cansado y luego te duermas, al consejero cristiano que te dice, lee tu Biblia y ora. Y entonces me voy a correr 10 kilómetros, bien dormido, porque, porque el problema son todos, yo estoy bien. Soy enojón porque de niño vi un día que mi papá estaba comiendo mango con chile y no me dio. En el kinder no me prestaban sacapuntas. Entonces crecí con un trauma. Y hermanos, no estoy diciendo que esas cosas no existan. Ahora te van a decir como MacArthur que no existen estas enfermedades. No estoy diciendo que esto no exista. El asunto es de dónde viene todo eso. Y el cristianismo dice que todo eso viene del corazón. Por eso nosotros los cristianos necesitamos
transformación. Por eso Pablo dice que el hombre interior se va renovando, aunque el cuerpo se va desgastando. Pero la mentira de Génesis 3 sigue ahí. Seréis como Dios. Van a ser ustedes los creadores. Y esa es la mentira del movimiento transgénero. Ellos dicen, nosotros nos hacemos a nosotros mismos. Nosotros somos los creadores. El transgénero pone al hombre en lugar de Dios. Y es lo mismo que fue el pecado de Génesis 3. Pero ¿qué dice la Biblia? Salmos capítulo 100, verso 3. Sepan que Él, el Señor, es Dios. ¿Y qué dice? El transgénero dice, no, tú te puedes hacer a ti mismo, como tú quieras. Es por eso que ¿han visto esos videos o estos reportajes de gente que transforma su cuerpo? Que de repente se ponen cachos, se ponen esto, se ponen aquello, expansiones. Porque están jugando a ser el creador. Están diciendo, puedo crear mi propio cuerpo. Por eso nuevamente el argumento de gente que se hace tatuajes, perforaciones y todo ese tipo de cosas es, ¿saben qué? Yo soy dueño de mi cuerpo, yo soy Dios, puedo hacer lo que yo quiera. ¿Verdad? Él es el creador. Aunque sea eso, le digamos amén, hermano. Él es el creador. Nosotros no. Y aquí tenemos que recordar algunas verdades. De hecho, hay una escritora de nombre Sarah Bekov Listra, algo así, un nombre bien raro. Dice, tenemos que entender algunas verdades. Número uno, Dios es el creador y nosotros las criaturas. Eso significa que nosotros no creamos nuestra identidad. Nosotros recibimos la identidad de parte de Dios. Es por eso que como cristianos debemos de abrazar nuestro género con gozo. Hoy nuestra identidad es redimida por Cristo, con un propósito en Cristo. Y la pregunta que tenemos entonces frente a nosotros es, ¿estamos contentos con lo que somos? ¿Con lo que Dios nos hizo? ¿O hemos creído la mentira de Satanás que estaríamos mejor si fuéramos otra persona? Es que si yo fuera, y eso pasa a todos los niveles. Es que si esto pasara, si yo estuviera, si aquello, y entonces siempre estamos suponiendo que si algo fuera diferente, yo estaría mejor. Ahí nos hemos brincado un paso y es el elemento del descontento. Y entonces como estamos descontentos, siempre estamos suponiendo que si algo diferente pasara, las cosas entonces serían diferentes y entonces estaría bien. Eso significa que tienes un problemita y tu problemita es que no has encontrado tu gozo en Cristo. Siempre estás pensando que ahora sí, si este cambiara, si ya no estuviera el mismo pastor, si esto, si aquello, si lo otro, si la iglesia hiciera esto, si el líder hiciera aquello, si esto, si aquello, si lo otro. Hermano, hermana, tu problemita es uno nada más. No estás contento con Cristo. Ese es el asunto. Y eso es lo que enseña el transgénero. Como no estás contento con lo que Dios te hizo, con lo que Dios te dio, siempre estás demandando algo más. Y el transgénero te dice, ¿qué crees? Tú lo puedes conseguir. Y puedes hacerlo aún transformando tu cuerpo. Pero hay una segunda verdad que surge de aquí. Dios no dividió nuestras almas y cuerpos. Él nos unió como personas completas. ¿Qué significa esto? Dios no hizo cosas a la mitad. Él no puso un cuerpo de hombre con mentalidad de mujer. Él no mezcló mentes masculinas en cuerpos femeninos. Dios no se equivocó al hacernos como nos hizo. Él nos hizo hombres, Él hizo mujeres, no hizo una mezcla de las dos cosas. La mentira de todo este movimiento transgénero es hacernos creer que Dios crea personas con disforia de género. Por tanto,
Dicen ellos, el problema no es la criatura, el problema es el creador. Pero tú y yo sabemos Génesis 2. Y en Génesis 2 sabemos que Dios hizo a hombre y a mujer. Tercera verdad que surge de aquí. Dios ha establecido nuestro sexo, nuestra sexualidad en todo nuestro cuerpo. La masculinidad y la feminidad está escrita en nuestra biología, en nuestros cromosomas, en nuestras hormonas, en nuestra anatomía, en nuestros cerebros. De hecho, si pudieras comprar el libro Revolución Sexual, literalmente es toda una explicación de las diferencias entre hombre y mujer, desde el elementos del cerebro, el cuerpo y todas las demás cosas que procesamos. Hay diferencias. El movimiento transgénero dice, tú puedes cambiar tu naturaleza, tú puedes hacer lo que quieras, tú eres Dios, aunque tu biología, tu genética digan otra cosa. El movimiento transgénero ofrece transformación, pero una transformación superficial, no del corazón. Dios promete transformación que viene desde el corazón. Él es el único que puede quitar nuestro corazón de piedra y darnos uno de carne. Él es el único que puede transformarnos a la imagen de su Hijo. Y sabes qué es lo más hermoso, es que a todos los que hoy estamos acá y estamos en Cristo, Él está transformándonos. Por favor, no te desesperes, no eres materia terminada. Si ya Dios dijera, ya terminé contigo, perdón por el término, pero si ya Dios dijera, ya terminé contigo, en la noche vamos a echar café con galleta. Decía un amigo, te vamos a galletear. Pero si estás aquí, es porque Dios no ha terminado contigo. Hay gracia, hay misericordia, hay nuevas oportunidades. Los que ya se adelantaron es porque Dios cumplió su propósito en ellos y hoy están con Él y nosotros vamos para allá. ¿No quieres alcanzarlos? Pero no voy, dice. Qué hermoso es cuando Dios dice, ya cumplí mi propósito contigo. Ven conmigo. Esa es nuestra esperanza. Y mientras estamos acá, es porque algo hay que hacer todavía. Y mucho que el Señor tenga que hacer con nosotros. Y esto nos habla de algunos testimonios de gracia. Mi tercer encabezado. Primera de Corintios capítulo 6, 9 al 11, que era el texto con el que terminábamos la semana pasada. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Y esto qué dice? Eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Mis hermanos, si nosotros decimos que Dios es poderoso para transformar a las personas, tenemos que seguir predicando ese mensaje. Y dentro del transgénero hay testimonios de gracia. Uno de ellos que en lo personal me impactó es el testimonio de Laura Perry Smoltz. Ella escribe un libro que se llama De transgénero a transformada y donde en esencia ella relata su testimonio, donde dice haber nacido mujer dentro de una familia cristiana, pero después de caminar un camino, escuchar estas conversaciones de transgénero en su escuela, ella determinó que no era mujer, que era hombre. Su testimonio termina volviendo a su diseño original y encontrando gozo en él. No voy a entrar a todos los detalles del testimonio, pero quiero resaltar algo como una advertencia para nosotros hoy en día. Me llama la atención cómo ella
presenta un patrón que se ve mucho en el movimiento transgénero y aún en el movimiento homosexual. Y cuidado aquí, hermanos, tengamos mucho cuidado con esto. También quiero decírtelo esto desde una perspectiva un poquito pedagógica, para cuando tú tengas la oportunidad de hablar con alguien que esté luchando con elementos de transgénero, homosexual, lesbianismo y estas cosas, a veces sirve encontrar ciertos patrones. Laura, en su testimonio, dice que hubieron elementos que la llevaron a tomar estas decisiones. Y lo principal es que una identidad fracturada. Una de las cosas que Dios promete en la redención es, Él nos salva y Él nos da una nueva identidad. Ahora somos hijos de Dios, ¿verdad? Esa es nuestra identidad. Ok, sin eso, nuestra identidad está fragmentada, está quebrada. Y el cómo quieras pegar esa identidad, el pegamento que usa en casos del transgénero es precisamente esta ideología, esta filosofía. El transgénero promete amalgamar o pegar los pedazos de tu identidad. Nuevamente, como cristianos, dentro del cristianismo luchamos también con esto. Hay algunos que estamos luchando con identidades fragmentadas y entonces andamos recogiendo nuestros pedacitos, y por eso algunos suponen, si tuviera un novio, si tuviera una novia, entonces fuera diferente. Si me casara, fuera diferente. Si tuviera hijos, fuera diferente. Si me fuera de viaje, fuera diferente. Y siempre andamos con el si hubiera, si hubiera, si hubiera, y el elemento ahí es una identidad fragmentada. Que suponemos que si ciertos elementos pasaran, eso pegaría mi identidad, y una identidad entonces ya unida me haría estar bien. Si en Cristo no puedes estar bien, nada fuera de Cristo va a hacerte sentir bien. Siempre estarás buscando algo más. Pero en el caso de ella me llama la atención, porque mira cómo se ve una identidad fracturada. Obviamente es el pecado, pero mira cómo se manifestó en su vida. Número 1, ella dice, me sentí por muchos años que era una hija no deseada. Eso también ayuda a fragmentar las identidades. Oremos, hermano. Un salmo imprecatorio. Y mire, ese es buen ejercicio para la paciencia. Ok. Ella se sintió ser una hija no deseada. Súmale a que sus papás querían tener un varón, y después de 2 abortos que habían sido varón, nació ella. De entrada, ella se sintió no amada por su familia. Primer punto. Número 2, cuando ella nace y ve que su mamá no está del todo contenta con ella porque es mujer, ella empieza a buscar la aprobación de su mamá. Ella dice, yo veía cómo mi mamá trataba a mi hermano por ser varón, y yo quería llegar con mi mamá para ganar su amor, y entonces en mi mamá había un rechazo. Dice, cuando mi hermano llegaba, la abrazaba, él la abrazaba y todo. Cuando yo llegaba, dice, mi mamá se hacía así. Entonces, ¿cuál fue su lógica de una niña? Si mi mamá no me quiere porque soy mujer, entonces soy hombre. Papás, abracen a sus hijos. Hijos, abracen a sus papás. Ni siquiera van a decir amén, hermano. Ni porque es el día del pan. Papás, háganle a saber a sus hijos que sus hijos no tienen por qué ganar su amor. Ustedes ya aman a sus hijos, pero díganselo. A tus hijos espirituales. Otra cosa era escuchar desde muy pequeña
que ella era una molestia para la familia. Que los planes se desmoronaron cuando nació ella. Es que íbamos a hacer esto, íbamos a hacer lo otro, pero pues cuidado, hermano. Ella empezó a ir a la escuela. Y ojo, ella en una familia cristiana. Con sus compañeras de clase o de deporte, de repente se fueron a quedar a dormir de estas veces que van a hacer tarea, dice. Pero hicieron como una pijamada y en esa reunión, esa pijamada, una de las muchachas un poquito mayores sacó esto que le llaman la ouija. Y entonces empezaron a hacer estos juegos. Y dice Laura que esa noche ella sintió y entendió cómo uno o varios demonios entraron en ella. Y lo curioso fue que al no sentirse amada por su familia, no sentirse amada por su iglesia, ¿sabes por qué sí se sintió amada? Por los demonios. Hay un momento donde su tío está orando, su tío se da cuenta y le dice, oye, creo que estás poseída por algunos demonios. Ella dice, sí. Y hoy no es como estas manifestaciones de tirosillas y escupió. No. Se ven las acciones en la vida diaria. O sea, ella estaba en un elemento transgénero. Ella estaba diciendo, soy hombre. Entonces, su tío dice, pues voy a orar por ti. Y entonces su tío está orando por ella y ella confiesa que mientras su tío oraba para que Dios la liberara de los demonios, ella oraba diciéndole a los demonios, por favor no se vayan. Por favor no me dejen. Súmale a esto no estar en una iglesia bíblica. No se enseñaba el evangelio. Súmale a esto que nadie caminaba con ella en medio de sus batallas. Siempre había juicio y señalamiento. Súmale a esto una autoadoración, es decir, ella quería ser su propio Dios y por eso empezó a determinar que ella podía cambiar su cuerpo y se hizo muchísimas operaciones. ¿Ven cómo se ve una identidad fracturada? El único que puede restaurar una vida es Dios. Por eso Dios, de las primeras cosas que hace en la vida de una persona que Él salva, es decir, eres mi hijo. Eres mi hija. Porque lo primero que recibimos en la salvación es identidad. Dios diciendo, eres alguien y te amo. Ella termina escribiendo, es importante que reconozcamos que todos deseamos una nueva identidad. Solo que a veces lo que estamos buscando es huir del pasado doloroso. Es posible que ni cuenta te des que estás huyendo. Pero he escuchado tantas historias de personas trans que estoy convencida de que hay algo que estas personas están tratando de enterrar y olvidar. Ella dice que las personas trans han sufrido graves abusos, traumas. De hecho, ella que estuvo en ese ambiente dice, no he conocido a una sola persona trans que no haya sido abusada sexualmente. Por cierto, Laura fue abusada a los 8 años. Lo que estas personas necesitan, dice ella, es una verdadera sanidad, no una vía de escape de la realidad. Y el único que puede sanar es el Creador, Dios. Y esto es para todos nosotros. Si tú estás luchando con elementos a nivel de tu identidad, el único que puede traer paz a tu corazón es tu Creador. Deja que aquel que te creó sane tu corazón. Isaías 44:2 dice, así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre. El único que puede sanar tu corazón, el único que puede sanar ese dolor, esa desesperación, esos dolores de tu pasado es Dios. ¿Por qué? Porque Él te hizo.
hay gracia, hay perdón, hay misericordia para todos, también para las personas trans. Y eso me lleva a mi último encabezado, hay esperanza para el perdido. Me encanta que cuando Laura regresa a la iglesia vestida de mujer, todos la reciben con amor y gracia. La apoyan en oración, le empezaron a mandar dinero, porque sabían que ella no tenía trabajo, no tenía nada, le empezaron a mandar dinero para decir, cómprate ropa, cómprate muebles. La iglesia la abrazó. Es curioso porque a veces como iglesia decimos, creemos y predicamos que hay esperanza para el perdido, pero mi pregunta es, ¿cómo estamos modelando esa esperanza al mundo? Decimos que nuestro Dios es misericordioso, pero ¿cómo estamos modelando la misericordia cuando a veces ni a nuestro prójimo le queremos mostrar misericordia? ¿Cómo le vamos a mostrar misericordia a las personas que están pecando de una manera diferente a la de nosotros? Mi pregunta para ti, ¿tú crees que hay esperanza para el homosexual? ¿Tú crees que hay esperanza, hay salvación para el transexual? Tú eres portador de un mensaje de esperanza. Este movimiento ofrece promesas falsas y peligrosas. Dice el doctor Moller, ofrece una libertad en lugares equivocados, ofrece respuestas equivocadas a preguntas importantes de la vida. La ideología transgénero escribe cheques sin fondos, ofrece mentiras disfrazadas de verdad y felicidad, y su fin no es otro que la muerte, devastación, destrucción, quebranto y dolor. De hecho, él propone dos cosas que como iglesia tenemos que hacer y vamos a profundizar un poco la semana que viene en nuestro llamado como iglesia. Número uno, como iglesia, hoy en día debemos aferrarnos a la palabra de Dios. ¿Cómo? Compartiendo la verdad bíblica. Y número dos, iglesia, estemos preparados para recibir a los que Dios nos envíe. Este movimiento, dice el doctor Moller, va a dejar a su paso mucha gente herida, mucha gente decepcionada. Ha dejado gente muerta. La iglesia debe estar preparada para recibirlos con gracia, amor, compasión. Acuérdate, Jesús comía con pecadores. Jesús entraba a la casa de los pecadores. Es más, él dijo que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú y yo somos embajadores de Jesús. Tú y yo somos embajadores de su reino. Se nos ha sido dado un mensaje que es el evangelio, un mensaje que transforma de pecador a pecador perdonado, de estar bajo la ira de Dios a estar bajo la misericordia de Dios, de ser injusto a ser justificados por Cristo. Tienes un mensaje de esperanza. Por favor, iglesia, no te lo guardes, compártelo. Y termino con 1 Corintios capítulo 6, verso 19. Mira lo que dice. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes? El cual tienen de Dios y que ustedes, ¿qué dice? No se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por un precio. Tu cuerpo no te pertenece. Tu cuerpo le pertenece a Dios. Por eso, y regresando a este ejemplo que te puse, porque son de las preguntas más comunes, si alguien te pregunta, oye, ¿y hacer tatuaje es pecado? La respuesta fácil es, ¿ya le preguntaste al dueño del cuerpo? Pregúntale, porque tú no eres el dueño. Y a ver qué te dice el dueño. Y si te dijo, es que tuve anoche un sueño donde vi como un tatuador bajaba del cielo. Ese no algo que le hizo. Pero mira la noticia del Evangelio. Han sido comprados por un precio. Por tanto, ¿cuál es nuestro llamado? Glorificar a Dios en el cuerpo. Y en jamás Pablo divide. Y eso entonces no nos da la autorización de decir, no, yo solo con mi espíritu. No, también con tu cuerpo.
por estas cosas es que a los jóvenes, cuando están en un momento de noviazgo, se les dicen, cuídense, no tengan relaciones sexuales antes del matrimonio. ¿Por qué? Porque tu cuerpo no te pertenece, le pertenece a Dios. Glorifica a Dios. ¿Con qué? ¿Con tu cuerpo? Los cuales, hermanos, yo creo que más claro. Entonces, cuando vayas a hacer ejercicio, digas, aquí glorificando a Dios en mi cuerpo. ¿Sale? ¿Parece si oramos? Vamos a orar. Y si conoces a alguien que esté con estas luchas, ora por esa persona. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por recordarnos estas verdades que muchas veces olvidamos. Te pedimos que nos guíes, te pedimos que nos ayudes, te pedimos que nos ministres y te pedimos que nos des sabiduría como iglesia para saber cómo actuar, qué decir, cómo servir, cómo mostrar misericordia. Porque siendo sinceros, Señor, muchas veces nos volvemos muy legalistas, nos volvemos fariseos sin misericordia. Ayúdanos a entender que tu verdad no es negociable. Lo que es pecado, pero ayúdanos también a no solo señalar el pecado, sino a señalar al que perdona los pecados, y ese es Cristo Jesús. También aprovechamos de una manera especial, aunque la idea es que esto sea un elemento continuo, Señor. Te doy gracias por los padres de familia de tu iglesia. Gracias, Señor, porque la verdad es que a veces nos olvidamos de la gran responsabilidad que tenemos. Somos pastores de nuestra casa. Padre, seas tú, Señor, con cada uno de nosotros. Ayúdanos a pastorear a nuestra familia. Hay hogares como el de Laura, donde hay la ausencia de una paternidad, una maternidad. Señor, ayúdanos y te pedimos, Padre, de tu gracia. Gracias por los padres de familia de esta congregación. Gracias por cada familia, Señor. Y ayúdanos en el nombre precioso de Jesús. Amén.